Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Le convidarían de grado, mas ninguno no osaba. El rey don Alfonso tenía tan gran saña. Antes de la noche, en Burgos de él entró su carta. Con gran recaudo y fuertemente sellada. Que a mí Cid Ruy Díaz, que nadie le dé posada. Y aquel que se la diese supiera veraz palabra. Que perdería los saberes y además los ojos de la cara. Y aún más los cuerpos y las almas. Gran duelo tenían las gentes cristianas. Escóndense de mi Cid, que no le osan decir nada. El campeador adeliño a su posada. Así como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso que así lo concertaran. Que si no la quebrantarse por fuerza, que no se la abrieses por nada. ¿Los del mío Cid a altas voces llaman? Los de dentro no les querían tornar palabra. Aguijó mío Cid, a la puesta se llegaba. Salcó el pie de la estribera, un fuerte golpe le daba. No se abre la puerta, que está bien cerrada. Una niña de 9 años a ojos se paraba. En buena hora ceñisteis espada. El rey lo ha vedado, anoche de él entró su carta. Con gran recaudo y fuertemente sellada. No os osaríamos abrir ni acoger por nada. Si no, perderíamos los saberes y las casas. Y, además, los ojos de las caras. Cid, en el nuestro mal vos no ganáis nada. Mas el Creador os valga con todas sus virtudes santas. Dijo y santas. tornóse para su casa. Ya lo ve el Cid que del rey no tenía gracia. Partióse de la puerta, por Burgos aguijaba. Llegó a Santa María, luego descabalga. Hincó los hinojos, de corazón rogaba. La oración hecha, luego cabalgaba. Salió por la puerta y el Arlanzón pasaba. Cabo esa villa, en la glera posaba. Hincaba la tienda y luego descabalgaba. Mío Cid Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó espada. Posó en la glera, cuando no lo acoge nadie en casa. Alrededor de él una buena compañía. Así posó mío Cid, como si fuese en montaña. Vedado le han la compra, dentro en Burgos la casa. De todas cosas cuantas son vianda, no la osarían vender ni la menor adinerada. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Lo que acabamos de escuchar pertenece, como ya muchos habréis identificado, al Cantar del mío Cid, un cantar de gesta anónimo, compuesto 100 años después de la muerte del campeador, que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española y el único cantar épico castellano conservado casi al completo. Pero no vamos a hablar de literatura ni vamos a hablar hoy del Cantar del mío Cid, sino de el personaje. Según la definición, un héroe es aquel que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Y es aquí cuando todo varía, según quien interprete esa causa noble, porque es aquí donde el héroe pierde su condición
para convertirse en villano o el villano en héroe. Sin embargo, la palabra héroe también es definida con otras. Persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes, y aquí quizás sí que encajaría nuestro personaje de hoy, no por sus virtudes, que en alguna ocasión serán más que discutibles, sino por sus hazañas. Hazañas tan conocidas ya en su época que sus gestas heroicas fueron relatadas en el único cantar épico castellano que se conserva casi al completo, el Cantar del Mio Cid, del que hemos escuchado un trocito. Hay quien dijo que la palabra heroísmo ha perdido por completo su sentido épico, y posiblemente nada sea más cierto. Hoy día convertimos en héroes a deportistas, a cantantes o a esos que ahora los jóvenes llaman influencers, que lo que mejor saben hacer, independientemente de su valía profesional, es engrosar su cuenta bancaria con la ayuda de aquellos que se convierten en sus más humildes servidores. Pero hubo un tiempo en que eso no era así. El héroe inexcusablemente tenía que ir acompañado de una hazaña, y lo que nadie podrá negar es que, héroe o villano, la vida de nuestro personaje de hoy, si de algo está repleta, es de hazañas. Y como siempre, antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes, para interactuar con otros oyentes, en el número 641 07 1606. Y ahora sí, comenzamos. Entonces me iré. No, ahora lo tiras. Ni nunca. Además, no hay peligro. ¿No lo hay? No. Escúchalos. Eso no importa. Porque yo sé que eres inocente. ¿Todavía no sabes lo que he hecho? No. Pero sé que no habrá sido una traición. Pero dime qué has hecho. Salvar la vida a un hombre. No, a 5 hombres. ¿Cómo pueden llamar a eso traición? ¿Por qué? ¿Qué hombres eran esos? Emires. Moros. ¿Les has perdonado la vida? ¿Por qué? Ignoro si hice bien. En realidad no sé cómo ocurrió. Fue una cosa muy rara. Yo venía a reunirme contigo. No recuerdo ni por dónde iba. Sin duda habría caminos, árboles y gente. Yo no veía más que tu cara. No sé cómo se entabló una batalla y luché, pero sin poner mi corazón en riesgo. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película El Cid, que por cierto está rodada en España, en Peñíscola. Es una película bastante antigua y lo que hemos escuchado es una bonita escena llena de bondades y romanticismos que quizás está muy alejada de la realidad. Quizás toda esta leyenda que nos ha llegado hasta nuestros días del Cid no es del todo cierta. Hay mucho que discutir sobre la figura de este personaje. La figura y la biografía del Cid está sembrada de muchas incógnitas. Su difícil relación con el rey Alfonso VI y sus hazañas en el campo de batalla, aún así, despiertan en muchos una auténtica fascinación. Ruy, o Rodrigo Díaz, nace en Vivar, Burgos, en el seno de una familia de baja nobleza. Para entendernos un poco qué significaba la baja nobleza, eran aquellos nobles que no vivían de sus títulos, que tenían que seguir trabajando, tenían algún título heredado, pero esto en ningún momento
pues les eximía de que no tuvieran que trabajar para ganarse la vida, a diferencia de los nobles de alta alcurnia, aquellos que sí vivían de sus títulos y de sus posesiones. Posiblemente nació sobre el año 1043, no se sabe con certeza el año de su nacimiento. Lo que sí que sabemos es que era una época en que la península ibérica estaba repleta de interminables guerras familiares y territoriales. Generalmente los diferentes reinos estaban gobernados por familiares, por primos o hermanos, y esto no les eximía de que estuvieran en continuas batallas los unos con los otros. Cada uno quería el territorio del otro. En principio, Ruy Díaz está al servicio del rey Sancho II de Castilla, y esto es lo que le hace merecer su primer nombre, su primer apodo, el Campeador. En realidad, el Campi Doctor. Por lo visto, era un militar con muchas dotes y que gracias a él el rey Sancho salió vencedor en muchas de sus batallas en la guerra contra sus hermanos. Sus hermanos eran Alfonso y García, que eran soberanos respectivamente de León y de Galicia. Sin embargo, poco después de reunificar el reino, Sancho fue asesinado. Hay teorías múltiples. Algunas culpan a uno de sus hermanos, a Alfonso, que además es proclamado su sucesor. Y es Alfonso a quien a partir de ese momento Rodrigo le tiene que rendir servicio. Esto le pone en una situación bastante incómoda, ya que había sido el protegido del anterior monarca. Incluso había luchado con el nuevo rey. Y al parecer, pues las simpatías eran bastante mutuas. No podríamos decir que el Cid fuera marginado, pero sí que perdió sus cargos más importantes. Y se le encomendaron nuevas misiones, y es aquí donde se le concerta un matrimonio con Jimena Díaz. Jimena Díaz es sobrina segunda del rey Alfonso. Pudiera hacer parecer que esto, pues bueno, que las relaciones entre el rey y el vasallo acaban siendo cordiales, ¿no? En realidad ha habido un matrimonio que, bueno, une de alguna manera los lazos familiares. La realidad es que posiblemente el rey no quería tener como enemigo a quien fuera capaz de conseguir que todo un ejército lo siguiera. En aquella época, los líderes militares tenían sus propios ejércitos. Ahora hablamos un poquito del ejército profesional tal como lo podemos entender hoy día, pero en aquella época posiblemente todo fuera bastante diferente. Había un líder militar y este líder, este general, este campeador, este lo que fuera, era el que tenía su propio ejército. Quizás el Cid se convertirá más tarde en lo que podemos entender ahora como un mercenario. Pero en aquella época, en aquellos primeros años al servicio del rey Alfonso, el Cid es un leal siervo, pero al que el rey tiene que vigilar muy de cerca, porque como hemos dicho, tenía todo un ejército que lo apoyaba. La situación, sin embargo, cambiaría muy pronto. Y esto es lo que nos llevaría al primer destierro. Al primer destierro del Cid. Hemos escuchado antes un fragmento de la película donde nos está hablando de esto. Veréis, hace unas semanas os dije que en algunas de mis paseos no los realizaría solos. Y hoy, pues es uno de estos paseos en que me va a acompañar, por supuesto, mi compañero Víctor Haas. Víctor, buenas noches. Buenas noches y venid caballeros por amor del Criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel, que en buena hora nació y en buena ciñó espada. Víctor, hemos escuchado un poquito el fragmento de la película rodada en Peñíscola, ¿no? De Charlton Heston y Sofía Loren, si no recuerdo malamente, donde habla del momento anterior al destierro. Una escena llena de romanticismo y de bondades, pero en realidad la historia nos dice que este destierro
no fue porque el Cid fuera una persona bondadosa, precisamente. No precisamente. A ver, hay una cosa que caracterizó sobre todo al Cid. Tenemos la película, como tú has dicho bien, de Charlton Heston, que dice pues, que pone al Cid pues, como a un héroe, igual que pasa con muchos personajes históricos cuando pasan a la gran pantalla, pero realmente el Cid no fue desterrado en la película, no sale que fue desterrado solo una vez, empezando que ese dato histórico es incorrecto, porque el Cid fue desterrado dos veces. Correcto. Y en la película pues nos viene a decir que el Cid pues fue desterrado porque hizo también un hecho histórico, que esto sí que parece que ocurrió con el juramento que hizo hacer al rey Alfonso VI, que no había participado directa o indirectamente en el asesinato de su hermano Sancho, que digámoslo, el Cid era pues muy afín desde el principio en la corona de Castilla y León al rey Sancho, porque con el rey Fernando, el padre de ellos, no es que se llevase especialmente bien tampoco, y realmente pues el primer destierro, el destierro de Cid, la película es por eso, que le echaron, que es lo que vemos cuando luego vienen todos a apoyarle, a decirle que sin su Cid ellos también son unos desterrados, que eso en parte sí que es un hecho histórico, porque el Cid tenía muchos caballeros, muchas mesnadas detrás de él, pero el primer destierro pues se produjo porque vio que el Cid realmente intentó como, digámoslo, boicotear a la corona de Castilla y León, que en aquel entonces ya estaba Alfonso VI, porque la relación que tuvo el Cid con Alfonso VI no es que fuera nunca la... Pasó por etapas, pero a raíz de esto, pues en el primer destierro parece que el Cid pues estuvo juntándose con ciertos moros que no eran del todo afines evidentemente al cristianismo, ni mucho menos, y tampoco a lo que es el rey Alfonso VI, ya que tenemos que decir un dato, Fran, que todos, antes de venir los almorávides, ¿vale?, que digamos lo que era así ese núcleo duro que tuvieron los moros en España, pues los demás, por las formas de ser, se habían postulado más tanto del califato de... O sea, a lo mejor digo mala palabra, el califato de Sevilla o de Zaragoza, también eran un poco más partidarios del rey que terminó siendo rey Sancho que del rey Alfonso VI. El rey Alfonso VI era, aunque luego también hizo sus pactos con los moros, pero era como más, estos son moros, no nos vamos a acercar a ellos. Claro, lo que pasa es que al final en los califatos del sur sí que es cierto que muchos reyes de Castilla tenían sus acuerdos económicos, ¿no? Pasaban por allí, tú me das el dinerito y yo te dejo tranquilo para claro, que tú hagas lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que esta actuación en Toledo, que bueno, muchos dicen que en realidad lo hizo en beneficio propio. El Cid no lo hizo en ningún momento para la anexión de Toledo ya al reino castellano, Toledo que era la ciudad de las tres culturas en aquella época. Pero sí que es cierto que después del destierro realmente es cuando nace la leyenda del Cid, y donde mucha gente lo desconoce, porque es que es donde acaba el Cid militar y comienza el Cid mercenario. Sí, evidentemente el Cid, pues ya viendo lo que había. Además hay un dato histórico que hay mucha gente que no conoce, que él también por lo visto pudo llegar a ofrecer sus servicios a raíz de este primer destierro al que era el rey, no recuerdo ahora el nombre, en el reino de Aragón. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Al conde de Berenguer, pero de alguna manera pasó un poco como con Colón, que tampoco le tomó muy en serio y le terminó diciendo que no. Y ya fue cuando el Cid pues ya dijo, mira, voy a ir a mi rollo, voy a ir a hacer lo que yo quiera. Si tengo que pactar con cristianos, pacto con cristianos. Si tengo que pactar con moros, pacto con moros. O sea, ya le era igual, iba al mejor postor. O al sol que más calentaba. También
yo lo que sobre todo tus oyentes quiero que vean, Fran, es que, a ver, yo creo que no habrá nadie o casi nadie no haya visto la famosa película de Charlton Heston, el Cid, que sí, que es muy bonita, que es mucho amor, de mucha soy súper leal, soy tal, pero realmente el Cid, entre comillas, aparte de ser un mercenario, él llegó a robar dinero a la corona de Castilla. Literalmente, porque él se iba quedando, él pues decía lo que tú decías cuando iba a coger los impuestos y tal, que sí, en el califato de tal, que sí, pues cogía 10 y de cada 10 se quedaba con 2 o con 3. O sea, que no era tan... Sí, le vemos todos como el héroe, sí, evidentemente, si nos vamos a los históricos, fue un héroe en la historia. Junto con el Cid se reconquistó bastante territorio, que luego a raíz de la muerte del Cid, pues ese territorio volvió a manos de los almorávides, o sea, a manos de los moros. Y eso es algo que está... Cortázar era un buen militar, era muy buen militar, pero que ya en ese momento de su vida, como tú decías, ya iba a su rollo, a su bola, y lo que le importaba más bien era ser rico él, evidentemente para toda su familia. Claro, porque además los reyes españoles, por decirlo de alguna manera, estaban los condes de Barcelona, Ramón Berenguer, estaba Sancho Ramírez de Aragón, pero también habían las zonas de Zaragoza y Lérida que estaban también gobernadas por Al-Muqtadir y Al-Mundir, y entre ellos también mantenían sus luchas. O sea, las luchas no eran solamente entre los reinos cristianos, también los reinos árabes mantenían sus propias luchas. Y es ahí donde en principio el Cid se pone al lado, o mejor dicho, compra, vende a su ejército al Muqtadir, ¿no? Para empezar en la lucha de unificar Zaragoza y Lérida. Claro, era su obsesión, y eso fue además lo que he comentado antes, cuando él estuvo negociando con el rey de Aragón en anexionarse, o sea, para anexionarse al ejército aragonés, y él evidentemente en ese momento de su vida lo único que le importaba era pues lo que le importaba a muchos de los caballeros del momento, aparte de ser un gran héroe militar y que hacía la lucha como tenía que hacerlo, pues que no se casaba con nadie. O sea que si ahora viene fulanito, que es el rey de Navarra, que también tuvo sus problemas con el reino de Navarra, y me paga más que el otro, pues evidentemente me resulta más interesante pues estar al lado de quien más me pague. Claro, al final estás vendiendo estás vendiendo tus servicios y lo de los hombres que te siguen, que en realidad al Cid le seguían muchos hombres, tenía un ejército bastante completo. Y la palabra Cid precisamente viene de esa época, porque Cid viene del árabe Sid con S, que significa señor. Y es allí cuando están las órdenes de Al-Muqtadir, cuando realmente comienzan a llamarlo el Cid. Ahí es cuando empiezan a llamarle el Cid, y campeador, pues porque por lo visto el Cid también era... Además, hay un dato también histórico bastante curioso, que nosotros, pues cuando vimos la película de Charlton Heston era un actor, pues, no sé si llegaba al 1,90 m y muchos, pero realmente, por lo que se cuenta, además es que simplemente, yo recuerdo cuando fuimos allá a Burgos, donde está en la catedral, donde está el Cid enterrado, que nos lo contaron, que el Cid a lo mejor no medía más de 1,63 m o 1,64 m. Sí. O sea, nosotros imaginaos un hombre de 1,63 m, 64, eso sin mala leche tenía que tener un rato, pero en comparación con el actor pues que interpretó en la película, que además la película también recibió por parte de los historiadores españoles en aquel entonces, en el año 61 me parece que es, recibió unas críticas tremendas, porque es que intentaban vender a un personaje como el superhéroe, cuando realmente podemos decirlo en otra época hubiera sido el mercenario era, pero hubiera sido una especie de pirata.
pues también donde podía él sacar dinero, estaba claro que lo sacaba. Pues sí. De todas maneras, 1,60 m y poquitos, pues posiblemente fuera una estatura media, ¿no? De la época. Pero luego hay algo que nos vuelve a cambiar la historia y que vuelve a hacer que el Cid nuevamente vuelva a ser solicitado por Alfonso VI para que preste sus servicios. Y es que hay un momento, en 1086, que el ejército almorávide, que viene del Sáhara, atraviesa el estrecho de Gibraltar y ya quiere implantar el Islam en toda la península, sea como sea. Y es ahí cuando el rey Alfonso se ve realmente amenazado. Eso es correcto. Ahí es cuando el rey Alfonso se ve amenazado, y además que fue, si no recuerdo mal, cuando se produce el segundo destierro del Cid, ¿vale? Porque el rey Alfonso tenía una cosa que la tenía muy clara. En aquel entonces pertenecía ya, digamos que Toledo fue el rey Alfonso el que dijo, pues mira, vamos a permitir aquí las tres culturas, etcétera. Y entonces pues había amenazado evidentemente con los almorávides antes de África y con muy malas intenciones, y contactó con el Cid para ver si el Cid podía ayudarle, sobre todo en la batalla de Sagarajas. Y el Cid pues en un principio no veía tan relevante que se produjera esta batalla, porque decía, mira, tenemos que hacer otras cosas, esto está más tal. Y entonces supuestamente él no acudió a la batalla de Sagrajas, y se produjo aquí una de las grandes derrotas del rey Alfonso VI, porque él de algún modo se precipitó, llevó a muchos de sus hombres más leales, nobles castellanos, y muchos de ellos en esta feroz batalla de Sagrajas pues perdieron la vida. Y entonces ese fue el momento ya que el Cid, digámoslo, fue desterrado por segunda vez por no querer ayudar y haberse quedado además que aquí fue ya cuando empezaron a decir que se había quedado con bienes y con dinero de la corona. Y fue cuando la primera vez en la historia pues que de algún modo, Fran, el rey Alfonso VI le acusó directamente ya de traición. Aquí ya, sí, exactamente, ya es declarado traidor, y es cuando pierde todos sus bienes, porque en el primer destierro el Cid marcha solo, pero realmente Jimena con sus hijas, como era sobrina segunda del rey, siguen manteniendo lo que eran sus propiedades. En realidad no se la quita porque su mujer y sus hijas continúan en Castilla. Al único que lo destierra es a él. Aquí sí que ya en este segundo destierro ya sí que le quita todos los bienes, muchos de los cuales, tú lo has dicho, pertenecían a la corona, ¿no? Porque los reyes de las taifas que pagaban impuestos supuestamente para que fueran a Alfonso VI, pues se los quedaba el Cid. Se los quedaba el Cid, y además Alfonso VI incluso llegó a pedir la cabeza del propio Cid. O sea, ya lo peor que podía pasar en aquella época era que a ti un rey directamente te tachara de traidor. Y para los traidores el único castigo posible, sabemos cuál era, que era la muerte. Pero evidentemente de algún modo, aunque hubo también ciertas batallas entre, digámoslo, parte del ejército del Cid, porque para los hombres leales a Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid campeador, el Cid le pedían ser una especie de rey, porque creían firmemente en él. Entonces, pues por él, digámoslo así, que era el amigo guay por el que todo el mundo se partía la boca, y también fue al estar también rodeado del Cid, porque el Cid, tenemos que decir que tras su segundo destierro se llevó algunos de los mejores caballeros del reino de Castilla. Y en ese momento también es que el Cid en muchos casos
dentro de cabe estuvo ayudando al rey Alfonso VI, o sea, estuvo ayudando también, tenemos que recordar el hermano que estuvo preso en Galicia, el rey García. Tenemos que recordar también lo que la historia pone es que el Cid al fin y al cabo realmente no acudió a la batalla por la que luego fue desterrado, pues porque lo veía innecesario y creía que era más importante defender otros territorios, porque sí que tenemos que recordar sobre todo lo que es la zona de Levante. Por ahí también hubo muchos desembarcos por parte de los almorávides que se habían propuesto en poquísimo tiempo pues invadir toda España de nuevo, como había sido al principio de la Reconquista, para llegar inclusive a Europa. Exacto. Y es ahí ya donde el Cid ya deja de trabajar para los demás y se convierte él prácticamente en un caudillo, ¿no? de aquellos que lo siguen, en un caudillo independiente. Y empieza a actuar en Levante y se convierte pues prácticamente en el dueño, en el protector de todo Levante. Prácticamente, o sea, digamos que la ciudad una de las ciudades más importantes que había, más que nada por su situación estratégica, era la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia, además, la reconquistó el Cid, pero el Cid, la película lo vemos como que lo reconquista y el Cid va como es un monachón y voy a ponerle la corona. La corona de Valencia es para el rey Alfonso VI, eso es lo que nos viene a decir la película. Pero realmente él, cuando reconquista Valencia tras un año de asedio, o sea, en la película lo vemos como que parece que son unos días, etcétera, pero es que el asedio de la ciudad de Valencia se tardó un año en recuperarla, a base de dejar de morirse de hambre al pueblo, a base de ir haciendo ataques con maquinaria de guerra, y al final duró este asedio un año, y al final el propio pueblo de Valencia ya hartos de todo lo que estaba pasando, pues digamos lo que fue el que le abrió la puerta al Cid. Pero el Cid no es que dijera ahora cómo sale la película, yo esto lo cojo en nombre de mi rey. El Cid es que fue proclamado príncipe y defensor de Valencia. Sí, o sea, de eso re poquito, ¿no? Porque Alfonso VI se alió con todo el mundo, todos los que tenía a su entorno, para derrotar a las tropas del Cid, en realidad. Claro, eso fue sobre todo una de las cosas más importantes, que al final, aunque al final de la época del Cid parece que volvieron a tener contacto, etcétera, que todo como se arregló un poquito, pero en un principio, pues sí cuentan que Alfonso VI, pues para él era mucho más peligroso el Cid que lo que era el rey de su mayor enemigo, que era la corona de Aragón y la corona de Navarra. O sea, es que llegó inclusive a hacer pactos con los condados catalanes, que siempre se habían mostrado de algún modo partidarios a Aragón. Hizo por ahí una serie de pactos, con matrimonios, con distintas cosas entre miembros de la familia real. Pero al final vamos a lo de siempre, que lo que más quería era ver a la cabeza de Cid en una pica. Claro, porque en realidad supongo que le tenía bastante miedo al poder que podía tener, al poder que estaba teniendo el Cid, ¿no? Y además porque al final sí que es cierto que se lanza a las conquistas de Valencia, pero con los reyes árabes de los otros condados, de Zaragoza y demás, el Cid continúa manteniendo relaciones. En ningún momento lucha contra ellos. Es más, cuando Alfonso VI urde todo este plan, el Cid estaba en Zaragoza, negociando alianzas con el reino taifa de allí de Zaragoza. Claro, si el Cid al final vio que en los moros no vio tanta rivalidad ni tanta enemistad. O sea, realmente, y muchos de los caballeros o de los soldados que pudo llegar a tener el Cid eran moros.
O sea, esto, por ejemplo, también siempre se habla, ya yéndonos unos cuantos años más adelante, de Franco, la guardia más importante de Franco era la Guardia Mora. Pues aquí en el Cid, 800 y pico años o 900 y pico años antes, pues pasaba un poco de lo mismo. O sea, él realmente había hecho sus amistades, que si con el emir de Zaragoza, que si con el emir de no sé dónde, con el califa de no sé cuánto. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba, luego realmente ellos lo que querían era vivir y que les dejasen vivir, muchos de ellos. O sea, no era ahora, y llegaron, en el caso de los moros en esta época, y por eso luego terminar, al final, lo que nos lleva es a la derrota del Islam mucho tiempo después del Cid, pero por las rencillas que tenían entre ellos mismos. ¿Y por qué tenían esas rencillas? Y el primero en conseguir estas alianzas, en conseguir pues tener un poco de todos lados, pues al final el Cid iba al sol que más calentaba. Y para conseguir sus propósitos, pues le importaba dos carajos, que si este era del reino de tal, o que si este era del califato de no sé qué, que si del reino taifa, que le daba igual. Es decir, lo que buscaba era tener aliados, y al final el ejército del Cid no era muy inferior en soldados, si lo comparamos, por ejemplo, yo que sé, con el reino de Castilla y León, o lo comparamos con el reino de Aragón. O sea, realmente había hecho él un ejército que, si a él le hubiera apetecido hacer un Napoleón a la medieval y decir, mira, me autoproclamo emperador, pues probablemente habría tenido éxito. Claro, porque al final hablamos de esos ejércitos profesionales que, a ver, siguen habiendo a día de hoy, esos ejércitos mercenarios que actúan pues al mejor postor. Pero en aquella época realmente los estados tenían muy pocos militares, tenían que acudir, ¿no?, a generales, Claro. y a diferentes gentes que contaran con sus propios ejércitos. Y el Cid es posible que entre todos también tuviera algunos árabes en su propio ejército, que se lo hubieran unido Claro. a lo largo de los años. Sí, el Cid, al final había mucha gente, simplemente tenemos que irnos a estos años, al año 1080, 1080 y tantos, ya finales del siglo, pues en la que evidentemente aquí los juglares y tal, pues iban cantando las gestas del Cid. Y muchos caballeros ya era indiferente de donde fuesen, hasta indiferente la religión, lo que buscaban era, pues joder, está aquí el Cid, que el Cid no parece que le ha tocado una varita mágica, y es que no pierde ninguna guerra, no pierde ninguna batalla. Claro, al final los medios de comunicación de la época, ¿no? Los juglares que iban de pueblo en pueblo Claro. cantando las hazañas, y lógicamente las cantaban en favor del Cid, ¿no? Hemos escuchado al principio un poco del cantar del mío Cid, que aunque se escribiera o se recopilara 100 años después de la muerte del Cid, pero no deja de ser un recopilatorio de esas hazañas que iban cantando los juglares por los pueblos. Eso está claro, porque además el Cid, tenemos que decir, o sea, lo que fueron batallas directas, el Cid no perdió ninguna. Y evidentemente en aquel entonces, que también era una época muy convulsa, con las cruzadas, con los caballeros templarios, etcétera, evidentemente ahí las creencias que había, pues te llevaban a decir, joder, pues si a este tío no le derrota ni su puñetera madre. O sea, es que al lado de quién tengo que estar. Pues al lado del que no pierde nunca al lado del que nunca pierde batallas. Claro. Y ya no solo el rey Alfonso, o sea, todos los reyes cristianos, ya no solo, por eso hubo también ciertas alianzas con el reino de Castilla y León. Todos los reyes cristianos de algún modo temían al Cid. ¿Por qué? Porque le veían que era un tío pues con mucho desparpajo, que se llevaba a quien quisiera, y decían, pues joder, ¿por qué voy a seguir con este rey que es un tonto y no voy a estar con quien de verdad tengo que estar? Y así fue como de todos los rincones de España, de todas las religiones de España, él fue incrementando su ejército, pero llegando a ser un ejército
gigantesco, que a su muerte, evidentemente ya había muerto el héroe, pues ya se fue disolviendo y ya cada uno, digamos, fue un poquito a su bola. Ujú. Ya una vez conquista Valencia y ya se proclaman o lo proclaman el príncipe Rodrigo, pero así los almorávides continúan con el asedio, quieren recuperar Valencia, pero no pueden. No pueden, contra el Cid no podían. Y lo estuvieron intentando durante meses, durante varios años, pero siempre con fracasos. Que ellos llegaron a pensar ya, pues que evidentemente en aquel entonces, pues ya ven a alguien como si decían, es que a lo mejor es que este hombre no es ni siquiera un hombre, es un semidios, o es vete a saber tú quién, porque le llegaban a temer. O sea, el Cid podemos decir que fue de los pocos caballeros que hubo en España que le temían moros y cristianos. Y ya... Además, Didi, el Cid comenta, además comenta. no hacía prisioneros. El Cid era alguien que no hacía prisioneros. O sea, ahí se luchaba hasta que el último quedase con vida. Y ya luego hablaremos un poco más de la figura, pero sí que llegamos al momento de la leyenda, ¿no? La del Cid muerto, atado en un caballo, en su caballo, con su espada, que bueno... La tizona. La tizona, ¿no? Que fue la que ganó la última batalla después de muerto. Pero esto posiblemente no sea más que una leyenda. Una leyenda, pues altamente probable. Lo primero que tenemos que decir que en una de las defensas, pues de Valencia, pues el Cid previsiblemente, tampoco es un dato que haya quedado muy claro, pero por lo visto fue atravesado por una flecha. Evidentemente en aquel entonces, pues te llegaba una flecha cerca del corazón, era prácticamente una muerte segura. Y como tú bien dices, hay gente que sí que dice eso, el Cid leyenda, pues que evidentemente, a ver, luego si lo piensas, por ejemplo, este hecho en la película, dentro de lo que cabe, tampoco lo veo yo si lo revuelves tampoco lo veo tan descabellado, pues, porque con ciertas maderas, ciertas ataduras, pues consiguieron, al menos en la película, enderezarlo y que parecía que ahí no le había pasado nada. Y según vemos en la película, por lo visto, claro, estaban ellos celebrando que ya había caído su bestia negra y al día siguiente, pues, le ven cabalgar de nuevo. Claro. Algo que les impresionó soberanamente. Ver a un tío ahora supuestamente, a día de hoy, pleno siglo XXI, le intentaríamos encontrar 450.000 millones de explicaciones. Lo vemos nosotros en el programa de Misterio. Sí. Pero en aquel entonces veían eso, piénsalo, no es tan descabellado. O sea, con ciertas maneras, además creo que hubo a una serie de reportajes como lo intentaron emular, etcétera. No era tan descabellado. Evidentemente luego bien tapado con la capa, con no sé qué, pues que esa estructura de madera en la que estaba él sostenido realmente no se viera. Ahí solo se fijaban que cabalgaba era él junto a Babieca. Sí, de hecho, eso, que lo pudieran considerar como un inmortal, ¿no? Se baraja, claro. Tú lo has dicho también, que pudo ser por una flecha perdida, ¿no? Pero bueno, también tenemos que entender que tenía 50 y algo años, aunque no se sabe bien más o menos la fecha de su nacimiento, pero que sí que tenía más de 50 años, muchas batallas y supongo que más de una herida. Entonces, es posible que también la muerte de Cid fuera una muerte ya totalmente natural por agotamiento y edad, ¿no? 50 y claro. Pocos años en aquella época eran bastantes años cuando estamos hablando de una media de 25-30 años. Era como el que tiene ahora 115. Exactamente, o sea que además era una persona bastante fuerte. Aquí hay algo que me llama la atención, y es que cuando muere el Cid, es su mujer, Jimena, la que se hace un poco la líder de la resistencia local. Una resistencia que dura 2 años ante los musulmanes. Sí, 2 años, porque en aquel entonces ya, evidentemente al no estar el Cid,
y ser encima familia, pues Alfonso VI, ya digamos lo que fue a ayudar un poquito, pero vamos, aunque aguantaran 2 años, fue lo que se conoce como esos años como la reconquista musulmana, que casi todo lo que habían conseguido los distintos reyes, casi todo lo que había conseguido el Cid por un lado u otros reyes, pues se fue otra vez perdiendo en manos de los almorávides, que tenemos que decir, los almorávides además eran una especie de, por llamarles finamente, salvajes, que no tenían ninguna piedad sobre nadie. O sea, para que alguien se haga una idea, pues no sé, como si fueran una especie de vikingos, que les daba igual todo, que no les importaba morir, que a diferencia de otra gente dentro de la cultura islámica, pues que le importaba más la ciencia, o le importaba más la medicina o las letras. Estos eran totalmente los bárbaros. O sea, que lo que pillaban, lo quemaban, lo arrasaban, todo en pos, evidentemente, del Islam. Claro, al final estos almorávides, eran imponer a sangre y fuego. Quizás no estaban tan alejados de lo que hoy podríamos entender como el ejército islámico, ¿no? Claro, era una especie, además era gente muy preparada, gente... También algún historiador se ha atrevido a compararles, por ejemplo, con los espartanos, muchos siglos antes, ¿vale? Que no tenían ningún tipo de piedad. O sea, no era como nos imaginemos, hemos visto en cuadros, hemos visto simplemente al final de la reconquista española, el te entrego las llaves de la ciudad, ¿no? El pensamiento suyo era o ellos o nosotros, pero aquí los dos no podemos estar. Uno de los dos pues tiene que desaparecer, y piedad tampoco tiene ninguna. Con esto da miedo decir que decir tampoco se fuera el caballero misericordioso y piadoso que nos han puesto en la película, porque él también intentaba no dejar títere sobre cabeza en lo que atacaba. O sea, eso es algo muy claro y que quiero que los oyentes lo sepan. Es muy bonita la película, a mí me encanta, ha sido de mis 5 películas favoritas toda mi vida, la habré visto como, sin exagerar, como 85 o 90 veces en toda mi vida, pero que la realidad está muy alejada de lo que fue la película. Muy alejada. Y como he comentado al principio, rodada en las playas de Peñíscola, que es un pueblo que cualquiera lo puede visitar, ¿no? Y que es precioso. Y que, bueno, Juego de Tronos también luego fue allí años más tarde, ¿no? A rodar algún capítulo. De hecho, no sé si lo seguirán teniendo a día de hoy, ¿vale? Pero hay un hotel muy conocido en Burgos, precisamente, que era el hotel, si no recuerdo mal, Landa Palace o un nombre parecido, en el que durante muchos días de rodaje también se estuvieron, pero también se grabó en ciertas partes de Burgos, se estuvieron hospedando pues los actores y tal, y ahí sí que puede, antiguamente recuerdo yo, a día de hoy ya no sé, pero sí recuerdo tener en la cafetería imágenes del rodaje, a Charlton Heston, etcétera, que desde luego a los que nos gusta la historia, sinceramente, molaba verlo. Ya, más allá, sabemos que luego el rey Alfonso X el Sabio es el que ensalza ya al Cid y lo pone en la categoría ya de este héroe nacional. Pero más allá, y por todo lo que hemos comentado, ¿por qué crees tú realmente que el Cid lo conocemos más como héroe que como villano? Lo conocemos más como alguien que, bueno, según con quien hables, incluso lo consideran la primera figura de la Reconquista, ¿no? Cuando reconquistó bien poco para el país, a menos que fuera para él. ¿Qué crees que es? ¿Por qué levanta esas pasiones la figura del Cid? A ver, evidentemente el Cid levanta muchas pasiones. Lo primero, por la película. Yo diría la película también influye muchísimo, porque si luego vemos la serie del Cid,
¿vale? Es una serie, no sé si la rodó, creo que fue Televisión Española la que la rodó. Sí, correcto. Ahí vemos totalmente, o sea, es que yo animo a todos tus oyentes, Fran, a que vean la película inicial de Charlton Heston, ¿vale? Y seguidamente vean me parece que son más de 10 los capítulos de la serie El Cid, que en alguna plataforma está para verles, no pues a través de internet estará. Y realmente es una figura totalmente distinta a la que conocemos del Cid. Porque el Cid, sí, evidentemente, lo que hacían, que les hemos mencionado antes, los juglares, muchas cosas también, evidentemente, pues para conseguir la atención de la gente, eran inventadas. Pero yo no me atrevería a calificar al Cid ni 100% héroe, ni 100% villano. Yo le calificaría pues como un gran militar más, como ha habido en toda la historia, ¿sabes? Porque lo mismo si te encontramos la persona sobre el personaje de Napoleón Bonaparte, lo mismo, habrá quien diga de Napoleón Bonaparte pues que fue la caña y que era un héroe francés en todo su esplendor, y para otros un tirano. O sea, realmente pues con el Cid yo creo que es algo bastante similar. Él hacía lo que él... Yo creo que la mejor versión que nos podemos quedar sobre el Cid es que él hacía lo que él creía para él mejor y más conveniente. Y quizás como siempre, ¿no? Cuando hablamos de estos personajes siempre me gusta que nos pongamos en el contexto de la época, ¿no? Ahora quizás sea muy fácil juzgar a una persona, pero claro, nos tenemos que poner en la época en que sucedió aquello, ¿no? Peleaba todo el mundo con todo el mundo, hermanos con hermanos, primos con primos, y al final todos querían su cuota de poder, ¿no? Y me vienen a la cabeza pues el Cid o Fernando Fernández de Córdoba o gente así que en realidad luchaban por los intereses de otros, y que en el caso del Cid pues al final dijo, voy a luchar también por mis propios intereses, ¿no? Claro. O sea, al final ahí, en aquel entonces, lo que quería la gente, evidentemente, hoy yo creo que en ese aspecto seguimos pensando igual, que no quiere tener riquezas a día de hoy. Pues en aquel entonces quería tener riquezas, pero más allá ya del dinero, o del oro, de las joyas o de tal, simplemente el tener un nombre. Además el Cid, si no hubiera sido el Cid, que fue, podemos decir, de los 10 personajes históricos de la Reconquista más importantes en España, probablemente, porque sí, no fue evidentemente luego lo que hicieron los reyes católicos, etcétera, pero evidentemente para lo que era él, que él empezó siendo, tenemos que recordar, un escudero, ¿vale? Pues terminó convirtiéndose en mucho. Evidentemente, claro, los juglares o hablaban muy bien de ti o hablaban muy mal de ti. En el caso del Cid, pues evidentemente llegó a figura de leyenda en aquel entonces. Claro, y se lo tuvo que ganar todo a pulso, ¿no? Hemos hablado al principio, ¿no? Él pertenecía a lo que se le llamaba la baja nobleza. Eran aquellos que tenían su titulito que les permitía hacer eso, escuderos, pero nada más. Todo lo demás te lo tenías que ganar tú. Claro. Si es que es así, o sea, el Cid nunca hizo lo que creía mejor para su familia, lo que creía mejor para él o para sus seguidores. Pero evidentemente lo que está claro es que movió gente como no consiguió mover ningún rey de la época. O sea, de hecho, el rey Alfonso VI siempre nunca se llegó a saber si durante el sitio de Zamora, cuando murió el rey Sancho, pues pudo estar involucrado, de ahí lo que hemos dicho antes del juramento, ¿sabes? Pero de alguna manera sobre él siempre quedó la sospecha de que podía haber mandado matar a su hermano. De hecho, al rey García lo encarceló. Sí. O sea, y al final ya cuando él se encontró que solo tenía ahí a sus hermanas, y sus hermanas pues tenían sus
ciudaditas chiquititas, pues no, para él no suponían una molestia. O sea, y de hecho con Urraca siempre se ha dicho que él pudo llegar a tener relaciones íntimas entre hermanos. Un personaje también bastante interesante en la historia, Doña Urraca. Pues sí, totalmente interesante y siempre a favor de él. Pero claro, es un rey que si nos ponemos a leer ahora su historia, pues esa sospecha probablemente, porque además supuestamente el que mató al rey Sancho, pues era alguien que había sido fiel ya hasta el padre tanto de Alfonso como de Sancho. Claro, no era nada descabellado en aquella época que los hermanos se mataran entre sí. Así se llamaba. No recuerdo ahora bien el nombre, pero que sí que está claro que el rey Sancho apareció con una puñalada en la espalda. O sea, eso desde luego es inescrutable. O sea, eso está históricamente demostrado que él apareció apuñalado por la espalda. Y ahí es cuando salta la curiosidad, ¿no? Que el Cid precisamente pues tenga que servir a aquel del que sospecha. Quizás las relaciones nunca fueron buenas entre uno y otro. Nunca fueron porque el Cid, como hemos dicho, siempre había sido más partidario por la amistad del rey Sancho, que además el rey Sancho, por lo que se cuenta, también era un rey muy del pueblo, que le gustaba mucho estar con la gente, y el otro ya era un poco un rey más estirado. Más la figura de rey que nos imaginamos en la Edad Media. Bueno, quizás algunos se lo tenían que haber ganado y luego habían los hijos del rey, ¿no? Pasan ahora con los grandes empresarios y los hijos de los grandes empresarios. Es diferente el que se ha hecho a sí mismo o el que ha construido su reino que aquel que ya se lo ha encontrado todo hecho, ¿no? Ya sea lo que sea, aunque no conquistase tanto, que para futuras generaciones, hasta el año 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, el Cid estuvo inspirando a todas estas generaciones y estamos hablando casi de medio siglo. Porque el Cid, si no recuerdo mal, fallece en 1098 o algo así, ¿verdad? Pues sí, fue 1098. Y la reconquista de la ciudad de Granada fue en 1492. Pasaron 400 años. Evidentemente todas esas generaciones que fueron viniendo, pues lo mismo que si algún día tocamos el personaje de William Wallace en Escocia, pues también podemos decirlo, un personaje con muchas similitudes con el Cid, pero en vez de aquí en España, pues en Escocia, pero que también guarda muchas similitudes en muchos aspectos. Yo creo que cada país, sobre todo la Edad Media, pues tiene ahí a su caballero andante de la armadura brillante y queda aquí el tal. Pero en el caso del Cid, pues realmente, sobre todo la gente que le interese, que no se quede con lo que ve en la película, o sea, que realmente haga un trabajo de investigación, vea y saque evidentemente sus conclusiones sobre si el Cid fue villano o fue héroe. Sí, o simplemente un hombre. Que incluso sus aventuras ni después de muerto, ¿no? Porque 2 años después de su muerte, que en principio estaba enterrado en Valencia, al final Alfonso VI acude en ayuda de su mujer, doña Jimena, le dice que salgan de la ciudad, se llevan los restos del Cid, primeramente los entierran en un monasterio, en el de Cardeña, pero después, tras muchos cambios y muchas cosas, pues al final es enterrado con su mujer, ¿no? en la Catedral de Burgos, donde a día de hoy todavía sigue. Además, un sitio que recomiendo a todos nuestros oyentes feazmente que vayan a verlo, porque la Catedral de Burgos es impresionante. Es una de las tantas maravillas que tenemos en este país. Pues Víctor, ya hemos destripado al Cid, ya sí que avanzamos, que Víctor me va a acompañar durante el mes de agosto, donde vamos a tratar unos personajes de una historia un poquito diferentes. Vamos a hacer unos personajes mezcla de paseo por la historia con Entre Dimensiones, ¿no? Más o menos. Sí, porque los personajes que trataremos, estos sí que desde luego héroes no son ninguno. Son más bien el lado... Los villanos. Los villanos, y ese lado de la historia oscura, que evidentemente muchos personajes
tienen eso. Algún día, evidentemente, se hablará de personajes que quizás hayamos oído más, tipo Adolf Hitler, etcétera, pero gente más bien que sí, que tiene mucha similitud con que perfectamente podría entrar en Entre Dimensiones. Vamos a tener un agosto algo diferente de Paseo por la Historia. Pues Agosto Víctor, siniestro. un poquito siniestro. Víctor, pues muchas gracias por haberme acompañado, por habernos explicado esta parte de la historia del Cid que realmente muchos desconocemos. Y nos quedaremos con lo que tú has dicho, con que cada cual juzgue si es un héroe o un villano. Pues sí, muchas gracias, Fran, por haberme invitado una vez más. Ya sabes que es un auténtico placer compartir contigo los micrófonos, tanto aquí como en Entre Dimensiones, y para lo que quieras, amigo. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Y antes de acabar con pondremos nuestra pista musical de hoy. Vale, que os espero el martes que viene con un nuevo paseo por la historia. Y la pista musical de hoy está escrita por la propia cantante en 1993 y es una canción que nos habla de la fortaleza que reside en cada uno de nosotros. Cómo cada uno podemos ser nuestros propios héroes. Es un mensaje que pretende animar a quien lo escucha a buscar la fuerza para superar los desafíos y los miedos. Seguramente el Cid se encontró con muchos desafíos y muchos miedos a lo largo de su vida, pero aún así, seguro que él, a sí mismo, se consideraba un héroe. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes y os dejo con María Carey y
Desde el tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Aquí escuchas solo música bien perrona. Bien perrona. Esta es la radio que activa tus sentidos. La radio que activa tus sentidos. Somos tu preferencia. Descarada FM. Porque sé que estás aquí. Solo escuchas lo que te gusta. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Descarada FM. Una radio descaradamente buena.